recapitular un poquito lo que estamos haciendo. Estamos en una serie que tuvo su inicio no este año, realmente esta serie tuvo su inicio el año pasado, en el último domingo del año, porque de lo que trata es algo de muy importante. Lo que yo he planteado es lo siguiente: nosotros vivimos, y bueno, voy a poner el siguiente ejemplo. No sé cuántos de ustedes han tenido un super celular y se dan cuenta que su super celular tiene una cantidad de funciones que ustedes nunca usan ni saben cómo usarla. ¿Le ha pasado? A mí me empezó a suceder cuando empecé a conocer tanta tecnología que había. Yo me acuerdo, hay algo que recuerdo que me sorprendió mucho a mí. No sé si ustedes conocen una aplicación que se llama Shazam, ¿verdad? Shazam ya tiene varios años, pero yo no podía entender qué era lo que estaba sucediendo, porque Shazam era una herramienta que de alguna manera yo había imaginado en algún momento que debía existir, pero me pareció una locura. Es decir, no sé si te ha pasado que vas por ahí y escuchas una canción. ¡Ay, qué canción tan chévere! ¿Cierto? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama esa canción? ¿Quién la canta? No sé si le ha pasado. Entonces, ahora tú coges, abres tu celular, no solamente está Shazam, está otras, y oprimes y lo pones a escuchar la música. Inmediatamente te da el video, la letra, quién la ha cantado. ¡Pum! Ay, yo decía, Dios mío, esto parece brujería. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, ¿cómo la tecnología puede leer entre tantas cosas en el mundo? ¿Cómo hacen para que se equipare en una aplicación lo que ella está recibiendo? Inmediatamente te mande toda la información, donde encontrarla en YouTube, en qué listado está, la letra de la canción. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Y mira dónde hemos llegado. O sea, el cuento de la inteligencia artificial no es nada nuevo. Yo me acuerdo que en el año 2006-2007, salió una película que no fue muy famosa de Steven Spielberg, que se llama IA, Inteligencia Artificial. Y es la historia de que en el futuro se crea un niño, pero este niño empieza a tener unas características y sí demuestra emociones. La película es toda futurista, pero la película es dramática, tiene un contenido de dramatismo tremendo. Y él explora cosas que en ese momento nos parecían fantasía, que hoy en día ya las estás viendo. Tú ves los robots ahora. Ahora viste el último robot que sacó Japón. Es increíble, ya tiene hasta movimientos muy parecidos a los humanos, ya no son. Es increíble todo lo que está sucediendo. Y ya los están vendiendo. Valen mucho dinero, pero te pueden hacer funciones en tu casa que para mucha gente le parecerá. O sea, yo me imagino, me daría hasta miedo. ¿Qué tal cambiar a todos los servidores por robots? De pronto serían más sobrevivientes. Ese es un vainazo. No sé, tranquilo. No es acá, no, aquí no pasa eso. En otras iglesias. Perdón. Entonces yo me asombro. A veces pasa lo mismo con tu vida espiritual. Tienes tantas funciones, aplicaciones, herramientas para tener una vida productiva y no las usas. A veces no porque no las conozcas, sino porque no has querido entenderlas. Entonces tienes tremenda tecnología. Ustedes han dicho por ahí que un hijo le regaló a su mamá, yo me acuerdo, una amiga que le regaló a su mamá un iPhone en aquella época. Y la señora escasamente sabía prender el celular. No sé si me voy a entender. Entonces, demasiado aparato, demasiada tecnología para su capacidad y entendimiento. Pero hoy estoy acá para decirte, hay cosas, va un poquito el retorno, siento que está muy fuerte. Ayúdame un poquito, y dame más bajo, el retorno está muy agudo. Ay, gracias. Y hoy en día es posible que cada uno de nosotros no sepa cómo funciona la altísima tecnología espiritual de Dios.
Yo estoy aquí para decirte varias cosas. Primero, cuando empezamos esta serie, que habla de tener visión, de soñar y de alcanzar lo que en Dios se puede tener, fue tomando forma, y hablé de los tiempos. Ahí vuelvo a decirlo, año nuevo, vida nueva, no es cierto, pero suena lindo. Feliz año. Yo todavía sigo diciendo feliz año. Feliz año. Y resulta que el feliz año es algo de nuestra cultura. No solamente a nivel latinoamericano, a nivel mundial. En todos los países, en el idioma que sea, todo el mundo se desea un feliz año. Un feliz 2000. Y es bueno, está bien. Pero ese es mi deseo, pero quizás no sea un feliz año para ti, ni para mí. Porque hay cosas que debo entender, que ya las expliqué, que se generan basado en el hecho de que tú entiendes y sabes y comprendes que los tiempos no están necesariamente involucrados con lo que Dios quiera y tenga para mí, sino que yo soy una persona que Dios valora mucho y que Dios tiene planes de bien y no de mal para darme el futuro y el final que anhelo. Jeremías dice eso. ¿Sí? Lo dice así Dios, ¿lo has escuchado, verdad? Así que Dios dice, lo que tú esperas yo te lo puedo dar, porque yo tengo pensamientos de bien acerca de ti. Yo soy un Dios bueno. Yo soy un Dios que está feliz proveyéndole a sus hijos. Y incluso tuve la oportunidad de hablarle de lo que siente un papá con su hijo, y hasta traje a mi hijo Santiago. Y yo no encuentro la relación que tengo con él, algunas personas. O sea, ¿por qué? Porque nos entendemos, pero a colmo de males somos muy compatibles porque tenemos la misma combinación temperamental. Y también es hombre, así que para mí me va a resultar tener una relación extraordinaria con él muy fácilmente. De hecho, es fácil. Y nos identificamos con muchas cosas y es muy parecido en temperamento a mí. Pero aún así, uno quiere desbordarse en lo mejor para su hijo, porque se vuelve un propósito de vida, por el amor, por la responsabilidad, por la madurez, por el sentido común, por sabiduría. Así que Dios es un Dios altamente responsable. Si dio a su Hijo en sacrificio para salvarte, ¿cuántas cosas no más te dará? Dice también otro versículo. Si ya te dio a su Hijo, ¿no te dará con Él? ¿Qué dice? ¿No te dará con Él todas, dejen la timidez, todas las cosas? Todas las cosas. Si ya te dio al Hijo, no sé si me voy a entender, que te regalen algo bien costoso, pues ya te di esto tan costoso, no te voy a dar también esto para que lo mantengas. O sea, es sentido común. Es un Dios bueno. Entonces, por eso hablamos de paternidad de Dios, hablamos del favor de Dios y seguimos hablando del favor de Dios y cómo corresponder al favor de Dios. O sea, mientras tú no tengas clara tu paternidad y quién es tu papá, es posible que haya cosas que no puedas tener o a las que puedas accesar. ¿Cuántos les gustan esas películas donde hay portales y entras a otras dimensiones y a otro universo paralelo? La teoría es graciosa, pero la teoría esa no está tan lejos de lo que es la realidad de Dios. ¿Cuántos se vieron una película que es muy famosa que se llama Interestelar? ¿Ven cómo juegan con el tiempo? La película es fantástica. Es famosísima, mucha gente la comenta hasta el día de hoy, hasta su banda sonora se hizo famosísima en Reels y en toda cantidad de publicaciones en Instagram. Y básicamente la historia de la película tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein y de la velocidad y del tiempo. Y entonces como que hay entre más acelerado sea el movimiento en el espacio y los agujeros negros y todo lo que habla la tecnología, y bueno, no sé cuántos de ustedes se han puesto a tratar de entender la teoría de la relatividad y qué es lo que sucede y por qué, y qué genera, y por qué fue tan poderosa, que pareciera que es cierto. Hay cosas que en Dios ya sucedieron, pero se tienen que plasmar en ti
porque en su eternidad ya está. Dice acerca de Jesús, y habiéndose cumplido el tiempo dentro de los hombres, vino Jesús y se manifestó del plan eterno que ya existía antes de la fundación del hombre. Interestelar. O sea, hay cosas, dice la Biblia, todo lo que se fue, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No es lo que no se ve, de lo que no se veía. Ya existía de alguna manera, es todo un misterio, pero si entiendes esto, es posible que puedas abordar el tema de la fe dentro de la fantasía que es. Yo he usado mucha retórica, mucha narrativa, me he desgastado para tratar de que la gente entienda esto, que un día le pedí a Dios que me hiciera entender. ¿Cómo funciona el proceso de la fe para mi vida, para el beneficio de mi vida? Y dice la Biblia, echen mano de la salvación. Me encanta ese versículo, echen mano de la salvación. Hay una mesa servida con todo lo que necesitas para vivir bien, y el justo por su fe vivirá. ¿Que hay que tener paciencia? Sí, a veces hay que tener paciencia, porque la fe, la fe tiene muchas definiciones. La palabra fe es una de las palabras más cortas, pero con más significados que pueda existir. Fe, fe, F-E. Empiézame a definir esa nota. Es muchísimo lo que hay que hablar de fe. Tengo 8 libros que hablan solamente de fe. Me apasiona meterme en el mundo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque por la fe se accesa a lo que Dios tiene para mí, y lo hago posible en mi vida, y lo hago realidad en mi vida, y lo decreto, y lo declaro, y lo pienso, y hago una visión, y sueño, y me meto en el futuro, y saco lo mío y lo traigo al presente, a la realidad. ¿Estamos bien? ¿Me he hecho entender? Pero hay unas actitudes que hay que tener en cuenta. Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Así que la semana pasada vimos acerca de lo que es el favor de Dios, como está ahí en la diapositiva. Ahora vamos a aprender cómo lo multiplicamos. Mira, entiende esto. Hay muchos pasajes bíblicos donde Dios fue provocado por la actitud de ciertas personas a hacer un milagro sobre él. Por ejemplo, hay 3 referencias que dicen, y Dios se acordó de las ofrendas que había dado y entonces lo bendijo. Hay cosas que haces, actitudes que tienes, que provocan a Dios bendecirte más. Él está listo para bendecirte. Él provee. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas que necesitan te vendrán, porque Dios sabe que las necesitas. Ya podemos irnos. Ya estuvo bueno. Ya digo, ay, Dios mío, está bueno. Lo otro que quiero decirte es que el favor de Dios es un regalo. Y Dios no improvisa. Dios siempre tiene cosas planificadas y planeadas y diseñadas para nuestros días. De hecho, de eso trataba la enseñanza de ayer en los grupos de amistad. Encontrar propósito. Primero, saber qué es propósito. No hay nada peor que nazcas y nunca te hayan desarrollado propósito en la vida. El problema es el siguiente. Que lamentablemente la religión era una materia académica. Y que lamentablemente lo que le he dicho a mucha gente, conozco mucha gente que ha hecho estudios que yo no he hecho. Es decir, conocen mucha Biblia. Yo sí estudié teología. Yo sí me certifiqué porque pensaba que conociendo Biblia, sí, claro que se te amplía el panorama, comprendes muchas cosas. Pero realmente, me pongo a pensar, mira todo lo que hicieron los discípulos y ninguno estudió teología. Todos los discípulos de Jesús, mira todo lo que hicieron. Mira lo que empezó a hacer Pedro, mira cómo se transformó Pedro, y no habían institutos bíblicos.
Hay mucha gente que me dice, pastor, ¿cómo aprendió usted? No, hice un instituto bíblico primero en la iglesia de Filadelfia, que era un instituto teológico, y después estuve en la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, y fue un instituto enfocado en lo ministerial. Así que tengo 3 años y medio, y 3 años y medio, 7 años estudiando teología. Funcionó perfectamente. Pero cuando ya estuve en el ministerio, lo que realmente me activó ni siquiera fue lo que ya sabía, sino lo que descubrí por lo que mi mentor hizo. Entonces me abrió el entendimiento y entendí que puedes conocer mucha Biblia y no tener ni idea cómo aplicarla con sabiduría. Por eso tienes que indagar en Dios y hacer eso que estamos haciendo. Y no dejarle a la de Dios. Pues sea lo que Dios quiera. No, un momento, Señor. No es lo que tú quieras, es lo que yo necesito y quiero. Y te quiero pedir que me ayudes. Claro, para muchos esto puede sonar feo, rarísimo. Pero Dios es tu principal servidor. Dios está para servirnos. Nos ama tanto que nos sirve como una buena mamá le sirve a sus hijos o un buen papá le sirve a sus hijos. Entonces, cuando tengo que explicar esto, me encanta porque yo veo la cara de la gente así, porque no lo habían visto así tal vez. A veces porque incluso la forma en cómo se predica la palabra, a veces en ciertos lugares es como que requerimientos, y si tal cosa Dios no te va a bendecir. No creo que es tan así, eso ya suena religioso. La gracia es muy vasta. La gracia es la multiforme gracia. Las múltiples formas en que la gracia se manifiesta de parte de Dios en cada persona. Por eso hay cosas que yo vivo en Dios y ajusté a mi sistema emocional y sentimental que otros de pronto no tienen. Por ejemplo, mira eso. Cada vez que Jesús quería hacer un milagro sobre cierta persona, lo primero que le decía, que se volteaba y le decías, yo le he predicado muchas veces, lo primero que él decía era lo siguiente: no temas, tienes fe, no temas, mírame, no mires el miedo. Entonces, cuando gobiernas el miedo, la fe fluye. Entonces la fe se convierte en una acción de valientes. Porque eso es lo que te para hacer muchas cosas, lo que siempre te frenó para hacer muchas cosas. Tus excusas tuvieron muchas veces fundamento en tus miedos. ¿Me estoy haciendo entender? Esta es la iglesia más callada que yo he conocido en mi vida. Ni un amén. Okay. ¿Pueden hablar? Socialicemos. ¿En serio? Así que Dios tiene un regalo para nosotros. Dios planea, Dios piensa y Dios espera una respuesta tuya. Eso es la actitud. La primera es cuando buscas a Dios, le planteas algo, o cuando Dios te propone algo, un sentir, un deseo, y empiezas a adicionarlo, y dices, yo no sé por qué recurrentemente está viniendo esto a mi corazón, a mi mente, he soñado con eso. Puede ser Dios mostrándote algo, diciendo, tengo un plan para ti, cógelo, aprovecha, abramos la puerta, abramos el umbral. Métete a esta dimensión, a la dimensión de la fe, no a la dimensión del mundo tangible en el que vives, porque yo soy esencialmente sobrenatural. El problema es que los cristianos no nos metemos en lo sobrenatural y creemos que lo sobrenatural solamente es saber Biblia, orar y adorar. Pero la fe es para vivir victoriosos en la vida, logrando toda la prosperidad que Dios nos prometió. Entonces aparecen los que critican a los que predicamos sobre prosperidad. Eso no es el centro del Evangelio. El Evangelio tiene un centro y se llama santidad. Sí, claro, por supuesto. Y conocer al Señor. Sí, claro. Le preguntaron a Jesús, ¿en qué consiste la salvación? Y dijo, en que me conozcan a mí y a quien me envió. Entonces, mientras más lo conozco y más me meto con Él, y pasé por procesos muy difíciles y empecé a tener revelación porque busqué respuestas. Casi como que me obsesioné en mi primer amor con Dios y quería respuestas. Y entonces empiezan a pasar por mi mente ciertas cosas y empiezo a darme cuenta de los clichés evangélicos y de los estereotipos evangélicos y los paradigmas de la iglesia evangélica. Esto no es tan cierto, y que la iglesia tiene modas, tiempos de modas,
y entonces es el tiempo de inventarnos que hay que danzarle a Dios para que, entonces hubo el tiempo de la danza, entonces todo el mundo en la danza, entonces que es el tiempo de lo apostólico y lo profético, y entonces, no sé, yo creo que muchos no entienden de qué estoy hablando en este momento, pero la iglesia tiene modas, la iglesia evangélica también, es como, casi como un marketing de moda. Pero el marketing no te soluciona la vida. Tu relación con Dios a diario sí. Entonces empecé a indagar, y mi mente empezó a ver cosas que decía, y también la mentoría que tuve, me empezó a volar paradigmas de la mente, ¡pam! Yo creía yo concluí que, porque no hay nada mejor que escuchar a alguien que ha logrado algo. Cuando alguien te va a enseñar algo y se crea muy capaz, primero mira sus obras y su vida, su carácter, qué ha hecho, qué ha logrado. Primero. Cuando tú escoges un colegio para tu hijo, quieres el mejor colegio, porque ese colegio tiene unos frutos, se ha evidenciado. Aparece en el listado de los colegios que ganaron tal y tal y tal cosa, y los bachilleres de ese colegio lograron eso y lo otro, y los puestos en el ICFES o el Ministerio de Educación, ¿sí o no? Igual, cuando quieras buscar un mentor, mira qué hizo, admíralo, respétalo, no lo idealices, no lo idolatres, pero sí imita su fe. También dice la Biblia eso. Imiten la fe de su pastor. Entonces, el reto de todos nosotros es que la fe deje una huella en el mundo. Ahora bien, Proverbios, antes de Proverbios y de Primera de Pedro, date un momento, quiero mencionar Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa en su camino, pero Jehová es el que endereza sus pasos. El corazón del hombre tiene sueños, pero Dios es el que empieza a enderezarlo para que lo cumpla. Así que si no tienes sueños ni que ofrecerle a Dios nada, no va a pasar nada. Todo empieza con algo, como cuando te obsesionaste en comprar tu carro, tu moto, tu apartamento, y te concentraste y ahorrabas y te negabas y decías. Es eso. Es eso, ese propósito. Ahora bien, Efesios 4:7 dice algo importante: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Impresionante. Para cada uno de nosotros nos fue dada gracia. Esa gracia tiene que ver con muchas cosas. ¿Cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos? Tienes que empezar a describir ciertas cosas de ti mismo. Dice Romanos 12:2, ¿se acuerdan que dice Romanos 12? No se acostumbren a la forma de pensar de este mundo. Otra versión dice, no se adapten a la forma en cómo fueron criados y las costumbres del ambiente donde te formaron, sino que más bien busca renovar tu entendimiento escuchando a Dios para que entiendas cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, siempre el mundo te va a decir una cosa y tu crianza te dijeron una cosa, pero lo de Dios es otra cosa. Pero antes del cap, ¿cuántos saben que antes del 2 está el 1? ¿Verdad? Es una tremenda revelación hoy. El versículo 1 de Romanos 12 dice, y que cada cual tenga una opinión clara de sí mismo. Tú tienes que conocer quién eres, qué tienes bueno y qué tienes malo. Tú tienes que reconocer, tú tienes que hacerte un escaneo. Entonces de ahí sí viene el 2. Es decir, estás seguro quién eres. La primera cosa es que mi identidad en Cristo. Tengo una identidad, soy coheredero con Cristo. También lo prediqué la semana pasada. Así que a cada uno nos fue dada una gracia. ¿Qué estás haciendo con la gracia que Dios te dio?
Hay un favor de Dios sobre ti y no lo estás usando. A eso es a lo que yo me quiero referir. Ahora bien, después dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Extraordinario. Extraordinario, porque están confirmando aquí Santiago, diciendo que toda buena dádiva, todo don, todo regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios cuando te da algo no se arrepiente de dártelo. Dios sabe para qué te hizo. El punto es que si tú estás concretamente, específicamente centrado en cuál es tu propósito. Ahora, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que los dones, los talentos y tu propósito de vida están ligado a otras personas. O sea, fuiste hecho para que de lo que Dios te otorgó y te dio, también lo des a otros. No estoy hablando de dones espirituales solamente, estoy hablando de todas profesionalmente. Yo tengo varios amigos cristianos que como profesionales, tengo un amigo psiquiatra que atiende a 5 personas sin cobrarles nada, busca personas que necesitan ayuda y no cobra, y les dedica la capacidad, el mismo talento que cuando le pagan cada sesión de 300,000 pesos, cada 45 minutos, 300,000 pesos, una sesión con psiquiatría con él. Yo le dije, hermano, pero ustedes, los psiquiatras solamente hacen sino formular, lo escuchan a uno, no resuelven nada, solamente es tómate esto, estás mal. Tienes ansiedad, angustia, tienes un TDAH, tienes un QRTT, todos los pronósticos de los psiquiatras tienen, no sé si lo saben, tienen unas letras y unos códigos que están en un vademecum. Y para eso te formulan, porque el psiquiatra lo que quiere es organizar tu sistema químico cerebral. El psicólogo hace más, creo yo, es mi parecer, me ha funcionado más tener un psicólogo que tener un psiquiatra. Pero a lo que me refiero es que ayudan a la gente porque saben que su don y lo que lograron es para el servicio también de la gente, incluso los que no tienen cómo. Ahora bien, vamos a hablar. El favor de Dios viene de arriba. No cambia según la temporada. Se prevalece. No importa si es el 2025, el 2024. ¿Tú te imaginas a Dios cuando tú llegas a la presencia de Dios y el Señor te reciba? Mira, ¿qué? Bienvenido al cielo. Aquí no vas a necesitar fe ni nada. Aquí estás renovado. Señor, ¿qué tal? Supongamos que se te chispoteó algo. El Señor, pero yo pensé que iba a tener una mejor vida. Para ti había todo esto y nunca le echaste mano, nunca buscaste, pero para ti había todo esto, nunca soñaste, nunca lo pediste, nunca golpeaste, nunca llamaste, nunca abriste, pero para ti todo. O sea, ¿tú te imaginas que pudiéramos ser en ese momento llevados a la dimensión del cielo como Pedro fue llevado al tercer cielo? Pablo, perdón. Y dice, y me fueron mostradas cosas que aún me dijeron que no podía revelarlas en la tierra, que no podía hablar de ellas. Pero quedé tan maravillado y la sensación fue tan extraordinaria que no quería volver a la tierra. Quería quedarme allí porque es extraordinariamente hermoso, placentero, pacífico, poderosamente bello. La vida eterna es extraordinaria, dice Pablo. Entonces es cuando él escribe su famoso versículo. Así que para mí morir es ganancia. Para mí morir es ganancia. Si yo muero, ojalá me muera pronto, dice, porque sé que me espera, es extraordinario. A veces uso este consejo para los que han perdido un ser querido. Tranquilo. Si él te escuchara del cielo, te diría, hey, tranquila, no importa cómo morir, lo que yo sé el dolor que tienes, pero yo no quiero volver, esto está aquí fantástico, más bien te espero, vive bien, alegre, disfruta la vida. Y aquí te espero, porque la eternidad va a ser muy seguro para nosotros.
Entonces, disfruta esta vida, lúchala, peléala. Entonces después Pablo dice, para mí el vivir en la tierra es Cristo, pero morir es ganancia. Mira ese versiculazo que se echa Pablo. Dice, pero ¿quién quiere morirse? Entonces ahí salió una vez una persona y me dijo, es que todo el mundo quiere morir, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir, porque para ir al cielo hay que morir, tienes que morir. Así que el favor de Dios viene de arriba, no cambia según la temporada, se expresa de forma distinta en cada persona, lo que estaba haciendo énfasis hace un rato, pero la gracia exige una administración. No basta con recibir el favor, hay que saber qué hacer con él. ¿Cuáles son tus capacidades y tus talentos? ¿Qué puedes lograr con ello? Yo he visto mucha gente que dice, ay, Dios ha sido tan bueno conmigo, mira todo lo que me ha dado, y no le ha dado Dios eso, ha sido su capacidad y su talento. Ojo, porque realmente no tiene una relación con Dios. Y he visto gente que tiene tremenda relación con Dios y nada sale a prosperidad. ¿O no lo han notado? Yo conozco mucha gente atea que les va muy bien y son unos tremendos profesionales en lo que hacen. Qué negociantes tan tremendos. Y no son gente mala. No son gente mala, no sé si me hago entender. Incluso son amigos y son ateos, pero les va muy bien en todo y se dan una vida. Y yo veo gente cristiana que está ahí, buena. No soy un aguafiestas, pero lamento decirte que hay mucho cristiano que no logra nada. Tiene que verse tu fe. Tu fe es para producir vida abundante en ti. Eso es lo que promete Dios. Y les doy vida abundante. Y todavía hay algunos tontos que dicen, no prediquen sobre la prosperidad. Por favor. Por todas partes Dios habla de bendecir. Dice, ve, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y los sacaré de Egipto y los llevaré a una tierra poderosa y derrotarás a tal y derrotarás a aquel otro. Entonces digo, o Dios nos engañó, o algo estamos haciendo mal. O Dios es un tremendo mentiroso. O lo que dijo era solamente para una época, entonces deja de cumplirse el versículo que acabé de leer, ¿verdad? Que dice que Dios no tiene sombra de variación y no hay mudanza en él. Ahora bien, vamos a hablar de esas actitudes específicas de lo que dice la Biblia cuando habla de algo que también mencioné. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si no va a considerar bendecirme, ¿para qué me deleito en Él? ¿O de qué sirve deleitarme si no voy a obtener nada de Él? Es lo que quiero despertar en toda la gente. El justo por su fe vivirá. Tú decides qué ropa quieres ponerte. Porque vas a vivir de acuerdo a tus sueños, tratados con Dios, llevados a propósito. Entonces logras cosas. Y los demás de tu familia tal vez no. Te vas a dar cuenta que hay una diferencia incluso entre hermanos tremenda. Los criaron en la misma casa, tienen el mismo apellido, tuvieron el mismo papá, tuvieron la misma mamá, pero unos sí lograron, otros no. Ahora sí, dice, el favor de Dios se responde con fidelidad. Vamos a hablar en este momento de un personaje que supo aprovechar el favor de Dios. Bueno, ya le puse una plataforma, ahora les voy a poner los ejemplos. Vamos a ir rápido. Esto de aquí en adelante es más fácil. Lo más grueso del mensaje te lo acabo de decir. Reacciona, despierta, vuélate de la cabeza el tema de que solamente depende de Dios tu futuro. También depende de lo que le pongas en las manos a Dios, de lo que sueñes. Así que vemos a un José que administra fielmente en la casa de Potifar. Yo creo que ustedes conocieron la vida de José. Yo no tengo tiempo. Yo espero que por lo menos hayan visto una película en Semana Santa sobre José. Seguro que en Semana Santa había una película. Si no has leído la Biblia, si no te has leído el Génesis, que deberías. ¿Sabes por qué deberías leerte Génesis? ¿Qué significa la palabra Génesis? Comienzo, pero hay otra palabra.
que en inglés es beginning. Begin. Inicio, principio. En el principio, así dice, ¿verdad? Creó Dios. ¿Qué es un principio? Es un fundamento, un inicio. Perfecto. Pero mira lo que dicen los teólogos, y cuando lo comprendí y me puse a leer y a estudiar Génesis, lo pude comprobar. En el principio están los principios. Otra vez. En el principio, en el libro de Génesis, están todos los principios. Gracias a Dios, en Génesis no hubo ley. A partir de Éxodo sí. Pero en el principio no había ley. Porque los principios no están dentro de la ley, sino que los principios son mayores que la ley. Me voy a explicar. Lo he dicho muchas veces. La ley dice no robarás. Pero el principio dice sé generoso. Porque de nada te sirve que no robas. No vas a ser premiado por no robar. Vas a ser premiado cuando seas generoso. Que es un principio, no un mandato. El mandato es no robes. El principio es sé generoso. Todavía la gente anda pensando en los mandamientos. Los mandamientos son una base moral en la cual se estructura una vida espiritual que tiene que dar un fruto hacia los demás. Muy bien. Pero los principios es lo que tienes que buscar en Dios. Escúchame bien, porque eso no te lo enseñan en cualquier lugar. Perdóname que me ufane de ello. Pero a veces pareces loco cuando entiendes esto, porque hablas un lenguaje que el común no maneja. Y tienes un sistema de pensamiento que los demás no podrían comprender, por más que lo quieras explicar. Porque se necesita tener una mente fantástica, para lo fantástica. Entonces, yo sé que también hay gente que dice, hey, pero lo fantástico, no es la palabra fantástico no aparece en la Biblia. Debería, porque todo es fantástico. Porque fantástico está asociado con fantasía. Entonces te pregunto, ¿has fantaseado con un carro bien bueno? Entonces has tenido fantasías. Cuando tienes ese carro por fin, dices, qué fantástico. Pero no aparece en la Biblia. Entonces empiezan los legalistas, eso de fantasía no es de Dios. Ay, Dios mío. Hay tanta gente opinando sobre lo que entendió en la letra, que no ha podido hacer nada en la realidad, que no ha podido vivir nada en la realidad. Así que, Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Así. ¿De quién está hablando así? Allí. ¿De quién está hablando? ¿De quién? Muy bien. Está hablando del faraón. El faraón halló, dice la Biblia, así halló José gracia ante los ojos del faraón y le servía. Y él, el faraón, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. La pregunta es la siguiente. Ese favor de él, escúchame bien, ese favor fue algo que Dios puso en él, que es también una gracia. Ese favor también consistía en una actitud para servir. Y empezó a servir después de tremenda situación tan difícil como fue haber sido vendido a unos mercaderes como esclavo, siendo el hijo preferido de su papá, y quienes lo vendieron fueron sus hermanos. Él tuvo sueños y se los contó a sus hermanos, y sus hermanos entraron en envidia. Hay sueños que no tienes que contar. Hay cosas que no tienes que contar. Ten mucho cuidado con el tema de estar alardeando. Humilde. Hay gente que va a escuchar gente, no, yo hice tal cosa y tal otra, y tú calladito. Si vieran lo que he hecho yo. Pero te quedas callado. Sí, está bien, los escuchas y ya, y no alardeas. No hay cosas que contar. Todo en secreto. Porque lo que haces en secreto con Dios
Dios lo dejará ver en público, dice la palabra. Sé sabio también. Así que José no se resintió, sino que empezó a servirle al faraón y halló gracia delante de él. Y el jefe de la cárcel, Génesis 39, 22, 23, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo que prosperaba. El siguiente versículo, por favor, eso. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Lo que se hacía, allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo que. Entonces, ¿Dios prospera? ¿Sí es normal hablar de prosperidad? Había un favor. Ok, lo que quiero es que entiendan lo siguiente. Mira esto. El anterior versículo hablaba de que encontró favor delante de los ojos de el faraón. Y estaba pasándola re bien. O sea, fue puesto sobre todos los bienes del faraón. El faraón le dio toda la confianza, no siendo egipcio, sino hebreo. Pero en este versículo, donde también halló gracia del jefe de la cárcel, ya está en la cárcel. No importa tus circunstancias ni lo que estés pasando, si tienes el favor de Dios, aguanta, que tarde o temprano, cuando Dios estructure lo que tenga que estructurar en tu conciencia, te dará lo grande que realmente necesita darte. Sueña en grande, piensa en grande. Y Génesis 41:40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Luego sale nuevamente de la cárcel y otra vez el faraón dice, ¿sabes qué? Ahora sí no hay duda alguna. Lo que tú digas es como si lo hubiera dicho yo. Tienes toda la capacidad. Y gobernó y hizo inmensamente rico a Egipto, hizo cosas increíbles. Vinieron sus hermanos, lo reconocieron, le pidieron perdón, él los perdonó, XY, pero se hizo poderoso. Y Dios tenía un propósito con él y él empezó a descubrirlo. Y fue feliz y sufrió injusticias. Así que, una cosa que necesitas entender es que Dios es fiel, pero Dios también necesita de tu fidelidad. De tu fidelidad. Persevera. Te he dicho, la fe tiene múltiples significados. Uno de los significados de la fe es paciencia y permanecer, haciendo lo que es correcto, actuando bien. Ojo, revisa tus motivaciones y revisa cuáles son tus índices de maldad. Una cosa es que tengas debilidades y que luches con ellas, y otra cosa que tú operes porque tienes un índice de maldad, eres malo. ¿Entienden la diferencia? ¿Cuántos han descubierto sus debilidades? ¿Saben cuáles son sus debilidades? Y luchan con sus debilidades. ¿Verdad? Otra cosa es que seas malo, que planeas cosas para joder, se me chispoteó, a la gente. Te gusta hacer maldad, te gusta meter mentira, hablar carreta, vengarte. Hay una maldad en ti. Porque no, es que tengo una debilidad, me encanta robar, no, eso ya es maldad. Ya es maldad. ¿Me estoy haciendo entender la diferencia? Entonces, ten cuidado porque puedes serle fiel a Dios teniendo debilidades, pero un corazón bondadoso. En ti no hay maldad. ¿Diferente? Muy diferente. Así que José tenía un corazón agradecido. No es ingrato. No hay nada peor que la gente ingrata, la gente resentida y la gente malvada.
Esa gente hay que perseguirla hasta que se vaya de tu lado. La Biblia lo dice. Les recomiendo que se lean la carta de Judas. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento hay una hojita que se llama Judas? El Evangelio de Judas. Es solamente una hojita. Y dice, no comas, ni siquiera toques la ropa de aquel que diciéndose hermano tuyo en la iglesia, es alguien que genera maldad, que tiene maldad. Ni siquiera comas con él, ni te sientas a comer con él, ni toques sus vestiduras. O sea, no es que se me pase la maldad de él porque le cogí la manga. No, está diciendo es, apártate, apártalo, apártalo. Siempre te va a traer problemas, apártalo. Así que, la fidelidad es la respuesta de quien sabe que lo que vive es temporal. Las cosas van a cambiar. Dios te hará justicia. Dios te traerá. Sé agradecido. Y la evidencia de carácter cuando nadie aplaude y nadie te está viendo es que haces lo correcto sin necesidad de estar demostrándole nada a nadie. Simplemente haces lo correcto. Así que José no permitió que el dolor lo amargara ni que la queja lo desalienara. Así que el favor no evita la cárcel, el favor no evita los problemas en el caso de José, pero convierte la cárcel en una plataforma, como en el caso de José. El escenario es una etapa, no es un destino. El escenario de lo que estás viviendo es una etapa, no es tu destino. No te dejes atortolar por las cosas que estás viviendo. Ahora bien, ese es con respecto a José. ¿Sí? Dice, José es responsable incluso en la cárcel. Fue responsable y no se resintió. Bien, ahora vamos a ver el favor de la lealtad. O sea, José respondió con fidelidad. Ahora vamos a hablar de Ruth y vas a darte cuenta que Ruth tiene otra forma. Respondió Ruth, no me niegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú, mujer, mueras, allí yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le insistió que se quedara, que se fuera. ¿Conocen la historia de Ruth? Tremenda Ruth. También tienes que leer la Biblia. Ruth es un tremendo personaje, poderosa. Tan increíble lo que hizo Ruth, que tiene una parte en la Biblia muy importante en el Antiguo Testamento. Entonces, Ruth tuvo una condición, fue siempre leal. Esta es otra cosa. No solamente responsabilidad y fidelidad y administración, sino lealtad. Hay tanta gente tan desleal. La fidelidad habla de perseguir una misma visión, pero la lealtad habla de permanecer a pesar de. La lealtad es, mira, si tú tienes un líder, o sea, supongamos que tu papá te crió y fue un gran líder. Tu papá fue un gran líder. Despierta, ¿verdad? Tu papá fue un gran líder. ¿Estamos? Mírenme. Tu papá fue un gran líder y lo admiraste, pero tenía defectos. ¿Sí? ¿Tenía defectos? Okay. Estoy poniendo un ejemplo. Supongamos, y espero que así haya sido, tu papá fue un gran líder, o sea, influyó sobre sus hijos, por su carácter, por su ejemplo, por su amor. Perfecto, excelente. Pero tú dices que tenía debilidades. Pero a pesar de las debilidades nunca lo expusiste, ni lo desnudaste delante, ni lo avergonzaste delante de la gente, lo guardabas. Eso es lealtad. Eso es lealtad.
La lealtad es un valor de gente madura, agradecida y con altísimo nivel de bondad. ¿Me estoy haciendo entender? La lealtad es muy valorada hoy en día. También puse un ejemplo la semana pasada con algo que mencioné de el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es Marco Rubio, con respecto a Trump, ¿verdad? La gente ha destacado y ha salido reels donde mira la actitud de Marco, mira lo que hace, mira cómo se comporta, ¡pum! Leal a su jefe, le hace ver tal cosa, lo dirige y le guarda las espaldas, le guarda las espaldas. Lo que no hizo el hijo de Noé con Noé, sino que salió a exponer la desnudez de su papá. Y por eso lo maldijo. Maldito serás, y fue así. Y toda su tribu fue maldita. No hay nada peor en la iglesia en contra de la unidad que la deslealtad. No hay nada peor. Es más, es tan poderosa la lealtad que solamente la lealtad hace que funcione una iglesia en unidad. Por eso Jesús es tan importante que dijo, tomen la cena del Señor con dignidad. Revístense en cuanto a cómo se están relacionando los unos con los otros, para que no se enfermen ni mueran, porque el que come pan, juicio come para sí, y el que bebe el vino, juicio bebe para sí mismo. Por eso algunos han enfermado y otros hasta han muerto, porque han sido desleales y se descubren los unos de los otros y chismean en la iglesia. Así que de pronto o estás a punto de morirte o te va a caer una tremenda enfermedad por desleal cuando te tomes la cena del Señor. ¿Estoy diciendo que sea antibíblico? ¿No está así escrito? Qué importante es tener una lealtad, gente leal. ¿Cómo lo fue Ruth con Noemí? Tienes que entender el contexto. Te invito a que, mira, es muy fácil. Te metes en YouTube y buscas en la lupita, dice la historia de Ruth. Y en muñequitos, o con pasajes bíblicos, o con inteligencia artificial, te aparece la historia de Ruth. Y empiezas a entender el contexto de esta mujer tan leal. Ahora dice Ruth, capítulo 2, versículo 11. Y respondiendo Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, cómo la has cuidado después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es que lo que ella hizo fue tremendo. Lo que ella dispuso para su vida fue tremendo. Así que no olvides esto. También se responde al favor de Dios con lealtad. Se responde al favor de Dios con fidelidad. Se responde al favor de Dios con lealtad. Sé leal, sé fiel. Habla de tu corazón, de tus actitudes. Hay una forma en cómo se multiplica el favor de Dios. Entonces a Ruth todo le salía bien, a José todo le salía bien. A Ruth nunca se imaginó que Dios estaba viendo. No era judía. No era judía. Déjame decirte algo. En la antigüedad, Dios solamente favorecía al pueblo de Israel. Y dijo, nunca, nunca, nunca me olvidaré de Israel. Y donde quiera que esté Israel, lo prosperaré y lo protegeré y nadie te podrá destruir. Y lo vemos hasta el día de hoy. Ahí sí que el que se mete con Israel, pues pelee con Dios porque fue el que se le ocurrió esa nota. Así que Dios tenía favor siempre sobre Israel y no sobre los demás. Así que es algo muy poco, es algo atípico ver a Dios bendiciendo a alguien que no sea judío en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Una de ellas es Ruth. Ahora, el favor de Dios se responde también con acción y valentía. Esta quizás es la parte más importante y la que va a ser para mí más fácil predicar ahora, porque fue la primera enseñanza de este año tuvo que ver con Nehemías, de cómo Nehemías planificó y tuvo una visión y le planteó a Dios, le dijo, Señor, le dijo al rey, escuché noticias acerca de Jerusalén y Jerusalén está destruida.
he orado al Señor, he ayunado. ¿Será que tú me puedes permitir ir a Jerusalén y reconstruir los muros? Y le pidió una gran cantidad de cosas y hablé de cómo planificó todo con Dios y cómo Dios le concedió y le dio ese favor de hacer todo lo que hizo. Así que en el caso de José y en el caso de Ruth, hubo disposiciones muy claras. Por ejemplo, olvidé decir algo acerca de Ruth. Permaneció cuando podía irse. Podía escoger otro camino. Dijo, no, yo voy a soportar eso con ustedes. Ustedes son mi familia. Yo ya dejé a mi papá y a mi mamá. Ustedes me acogieron con gran amor y aunque quedé viuda, ustedes son mi familia. Y se dispuso a amar cuando no tenía garantía de qué iba a suceder con ellos. Y se dispuso a creer cuando no había futuro visible. Ella supo discernir que el favor de Dios estaba allí. Y no importaba la circunstancia, era solamente una temporada. Y después tendría la abundancia que necesitaba. Y la idea es que Dios recompensa al que es leal silenciosamente. Así que el favor sigue a quienes aman correctamente por encima de cualquier otra circunstancia. Ahora, Nehemías 2, capítulo 2, versículo 6 dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios, de mi Dios sobre mí. Este es Nehemías 2, 6 al 8, ¿verdad? Ok, dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me otorgue y me dé la madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él sabía que tenía el favor de Dios. Entonces, otro caso en el cual el poderoso siente favor y gracia sobre el que va a bendecir. Les hablé de un versículo que está en Proverbios. Así como los repartimientos de las aguas, está el corazón de Dios en el poderoso y lo inclina para el favor del necesitado. Así como los repartimientos de las aguas van por donde ellas quieren, está el corazón del poderoso en la mano de Jehová. Y ese corazón lo inclina a favor de aquel que le pide algo. Hasta Dios mueve gente, así que mejor palancazo que Dios no hay. Ese es Dios, siempre dispuesto. Por todas partes dice, yo quiero servirte, yo quiero bendecirte. Así que también Nehemías sabía que Dios ya le había otorgado algo. Pasó algo ayer salí, estaba haciendo mucho sol, y salí y caminé sobre toda la parte de atrás. Y empecé a recordar, a soñar y a pensar en palabras que Dios me ha dado. Y empecé a soñar. Y tú sientes cuando el Espíritu de Dios te sostiene. Y se dice, ajá, el plan no ha cambiado. El plan no ha cambiado. El plan sigue. Yo no desecho propósitos. Escúchame, Dios no desecha propósitos. Y te acordarás de mí. El problema es que ni siquiera tienes un propósito. Ni has metido a Dios en él. O no has sabido cómo articular por medio de la fe todo y ser valiente. Mira esto que hace. Mira esto que hace. Ay, perdóname, tú me vas a tomar la foto y yo me fui. Gracias, mi hija preciosa. En Nehemías 2, 6 al 8, y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías 4, 6 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Oraron. Mira,
La Biblia tiene un matiz profético que es único. O sea, cuando hablemos de tiempos y del favor de Dios y de las promesas de Dios, tú tienes que también comprender el valor profético, el sistema profético. ¿Qué es lo profético? Lo profético es aquello que tiene un cumplimiento y que está andando porque nació de una promesa, de una palabra de Dios. Entonces, lo profético tiene varios niveles que no voy a explicar ahora porque es un tema larguísimo y extraordinariamente especial. Lo profético tiene que ver con incluso, te voy a explicar lo profético de la siguiente manera. ¿Para qué el Señor Jesús ordenó que nos bautizáramos cuando nos arrepentimos? ¿Para qué? ¿Qué es el bautismo? El bautismo viene del griego baptizo. Baptizo quiere decir sepultura o sepultar. Eso significa la palabra bautizo. Sepultar. Entonces dice, sepúltense en las aguas, como si las aguas fueran una sepultura, y cuando se hayan arrepentido y hayan reconocido que yo soy su único Señor y Salvador, y me acepten para que yo sea su Señor, entonces bautícense, sepúltense, que muera tu cuerpo de pecado, creyendo que vas a salir a una resurrección donde podrás vencer tu maldad porque eres mío. Pero asimismo, cuando mueras, sabrás que resucitarás para vida eterna y estarás conmigo por la eternidad en el paraíso. Sepulta al viejo hombre y resucita a una nueva criatura. Eso se llama un acto profético. Y dice aún algo bien extraño, para darle testimonio a los demonios de los aires. ¿Lo leído o no lo leído? Aún para que los demonios que están por ahí se den cuenta a quién perteneces, porque te bautizaste y que me pertenece. Y hay gente, no me quiero bautizar porque hay cositas que todavía no he resuelto. Y la Biblia dice, se bautizan los que estando, sabiendo que están mal, aspiran a estar bien. Así que no te puedes bautizar cuando estás perfecto, te bautizas cochino. Cochinas. ¿Me hice entender? La Biblia no te da escapatoria a nada. La Biblia no te acepta excusas. Ay, no, es que, no, ¿te quieres bautizar? Sí, pero es que estoy luchando con algo. Ayer me pegué mi última fumadita y espero pensar esto. Entonces, hasta cuando las deje es que me voy a bautizar. No. Bautízate y entonces quizás venga el poder del Espíritu Santo y venzas tu vicio. Y así ha habido milagro tras milagro, lo hemos visto durante años. Y cuando la gente se bautiza, sana algo, deja un vicio. Entonces, ese acto profético del bautizo o de la cena del Señor, los cristianos no tenemos rituales, tenemos actos proféticos. El bautizo se hace una sola vez en la vida cuando te arrepientes, no cuando eres bebé y te bautizan por aspersión. Te bautizan solamente los que son conscientes de que son pecadores y buscan a Jesús para vivir para Él. Se llama el bautismo del arrepentimiento. El bautismo de la religión tradicional es ahora que perteneces a la Santa Madre Iglesia Católica, es la única en la que hay salvación. Eso me dice la Biblia. Sorry, no saben Biblia. Así que, ¿qué íbamos? Perdón, me soñé aquí. Oye, oh Dios nuestro. Entonces, importante. Hablando de lo profético de la Biblia. En el Antiguo Testamento, no todo el mundo podía ser sacerdote, solamente eran sacerdotes los de la casta levítica, de la tribu de Leví. Solamente ellos podían ser sacerdotes. Y de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, dijo Dios, es la única que no va a recibir tierras como herencia. Así que la tierra, cuando llegaron a la tierra prometida, se dividió solamente entre 11 tribus. Para la tribu de Leví no hubo ninguna. Y le dice Dios a la tribu de Leví, yo soy su herencia, porque ustedes son mis sacerdotes. Yo soy su herencia, porque ustedes son mis sacerdotes. Así que, escúchenme bien, dispérsanse entre las demás tribus. Y escúchenme bien, las 11 tribus me van a sostener a mis sacerdotes bien.
No me los va a dejar pasar ninguna necesidad. El sacerdote tiene que vivir bien. Fue mandato de Dios. Eso no lo sabe la gente, no lo lee. El Levítico. Y no les hará falta nada. Y me los cuidarán. Pero ese sacerdocio se corrompió. Porque había tanto favor para ellos y tanto temor hacia ellos, que Jesús tuvo que llegar y decirles, ustedes se tiraron todo. Se les subió la honra a la cabeza. Sepulcros blanqueados. Nido de víboras. Tumbas llenas de huesos de muerto, hipócritas, y a esa gente a la que Dios era de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, pues Jesús les dio durísimo, porque se corrompió el sacerdocio. ¿Me hago entender? Sin embargo, les dice, tu herencia será maldecir toda lengua que se levante contra ti. Y créanme que a veces me dan unas ganas de maldecir tremendas. Fin del tema. Pucha, sí, tengo mi derecho. La gente es muy, o sea, no entienden cómo funciona el reino de los cielos. No entienden, no comprenden y fallan gravemente. Y me falta, ya para terminar, hay una frase que dijo Agustín de Hipona. La gracia que no produce acción no ha sido realmente entendida. ¿Sabes cuánto hace que murió Agustín de Hipona? O sea, hay gente que ha entendido esto hace mucho tiempo y en la iglesia como que no se está predicando bien. La fe produce acción. La oración produce acción. Señor, ábreme puertas, pero tú empiezas a buscarlas. Tú empiezas a buscarlas. Las puertas no se te van a aparecer. Tú empiezas a buscarlas. Señor, dame un buen marido. Él no te lo va a traer en paracaídas. Tienes que salir a buscarlo. No sé si me hago entender. No, yo sé que el Señor me va a traer el hombre de mi vida. Además de la sabiduría que vas a tener que tener para escoger quien te eligió. Así, con todo, con todo, con todo, con todo. No responsabilices a Dios de lo que no tienes. Cuando no has sabido cómo operar en la gracia. Lealtad, fidelidad, acción, trabajo, fe, devoción, devoción. Hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Que la fe sin obras es muerta. Porque la fe sin obras es muerta. No sirve de nada. Soñar y no hacer no sirve de nada. Planificar y no ejecutar no sirve de nada. Así es como funciona todo con Dios. Así que Dios planta deseos, activa sueños, concede favor y espera tu respuesta. Otra vez, Dios planta deseos, activa sueños, concede el favor, pero espera tu respuesta. Así que el favor de Dios no es el final del camino, sino el inicio de una responsabilidad tuya. Por ejemplo, supongamos que eres una persona que te pasó como a mí. Te pasó como a mí. Yo trabajaba y estudiaba de noche en Bogotá. Trabajaba de día, estudiaba de noche. Trabajaba como mensajero de Colsubsidio, porque me fui de mi casa, tenía conflictos con mi papá, no nos entendíamos. Él quería que yo estudiara Derecho en una carrera y yo no quería eso, yo no quiero esa nota, yo quiero otra cosa. Entonces, cuando ya no funcionó, me fui. Como mensajero fue lo único que encontré, gracias a un amigo también de él. Y logré un crédito en el ICETEX y estudié en la facultad que yo quería, publicidad como yo quería. Y después marketing, mercadeo. Y me empezó a ir bien. Y me hice cristiano. Y entonces estudiaba teología, estaba en la universidad, trabajaba. Y sí se puede, con el mínimo.
¿Saben cuánto fue mi primer mínimo? 35,000 pesos. Hace poquito, hace apenas 15 años. 35,000 pesos. Hoy está en 2 millones gracias a la genialidad. Bueno, entonces, imagínate que en ese trafegar y en ese tratar de actuar en el propósito de Dios, tuve muchas dificultades. Muchas dificultades. Yo sé lo que es caminar cuando no tienes para un pasaje o pedirle a la gente que te regale 100 pesos para completar de tu ticket, de tu pasaje en una buseta. Yo sé todo eso. Yo sé lo que es no tener para comer, lo que es no tener mercado. Pero la escuela de formación de Dios conmigo duró 7 años. 7 años durísimos. Y yo permanecí fiel. Estudié. 7 años aguantando. Y yo decía, pero no sé, hasta que Dios empecé a descubrir y Dios me empieza a abrir puertas que yo empecé a buscar. El punto es que todo sucedió en una ciudad tan violenta, tan huraña, porque lo tengo que reconocer, Bogotá es fuerte. No todo el mundo se adapta en Bogotá. La Bogotá yo amo Bogotá muchísimo. Yo disfruto casi voy a Bogotá. Hay cosas que le agradezco. Esta ciudad me formó porque me desafió. Me desafió a muchas cosas. Y entonces yo veo el cambio cultural. Aquí hay excusas para todo y hay tiempo para todo, pero no alcanza el tiempo. Pero allá, con todo adverso, sí se puede. Con distancias de 1 hora, hora y media, 2 horas, trancones insoportables. Y cuando arranca a llover, aquí una llovizna para la ciudad. Allá llueve durante días sin parar y ver el sol gris. Y tú andas emparamado y los pies te sudan constantemente. Y se logran cosas. Yo pienso lo siguiente. No pongas tantas excusas. No te aceptes tus excusas. Trabaja duro, aguanta, sé bueno, sé leal, sé correcto, sé bondadoso. No albergues resentimiento, perdona, pide perdón y créele a Dios. Sé fiel, mantente. Él te hará. Porque el favor de Dios es un regalo inmerecido, pero nuestra respuesta sí importa. El favor de Dios es un regalo inmerecido. Siempre le digo a la gente. Siempre se lo digo a la gente. No hay peor juez que tu propia conciencia. Pero aún tu conciencia tiene que estar bajo el escrutinio de Dios, obviamente. Explico. A veces le vas a pedir algo a Dios y tu conciencia te dice, pero eso no te lo va a conceder Dios porque no te has portado bien. Y si en un momento, tú no mereces que seas bendecido en un momento. Jesús me hizo merecedor. Porque a veces tu pecado no impide que el propósito de Dios se siga cumpliendo, a menos que tu pecado te aparte del propósito de Dios. Ahora, no estoy diciendo que puedes pecar mientras no dejes tu propósito. No, pero todos pecamos de una u otra manera. O fallamos por falta de entendimiento. Pero quiero que veas eso. Por favor, diapositivas. Colócame esa diapositiva. El favor de Dios es un regalo inmerecido. Quiero que quede en la transmisión. El favor de Dios es un regalo inmerecido. Pero nuestra respuesta sí importa. Sí importa. Así que, mira esto. José nos enseña a responder con fidelidad. Sigue. Atento a mí. Ruth nos enseña a responder con amor. Y Nehemías nos enseña a responder con acción. Esa. Fidelidad, amor, lealtad, acción. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Buenísimo. O sea, porque de su plenitud, de la de Dios, de su plenitud, imagínate su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia
sobre gracia. Nunca falta la gracia. Jamás, no importa la dimensión de tu pecado. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Segunda Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que te dio Jesucristo. No tienes derecho a ser malo. No tienes derecho a ser mezquino contigo mismo. Te mereces, porque la gracia es para todos y es abundante. La diferencia entre unos y otros es esto que acabamos de ver, tu actitud, tu respuesta a lo de Dios. Por eso siempre digo a la gente, ser cristiano exige una disciplina. Sí, está muy bien que estudies. En la universidad lo atiendes todo, en tu posgrado lo atiendes todo, pero todos los días tienes que darle tiempo a Dios. Todos los días tienes que tener una devoción, donde vas haciendo un inventario moral diario. Ay, Señor. Esto sí lo hice bien. Hasta que empiezas a perfeccionarte en tu relación con Él, entendiendo que Él nunca te desecha, nunca te hace a un lado. Siempre está con unos brazos misericordiosos, como también le enseñó, como el hijo pródigo que despilfarró su fortuna y llegó donde su papá, y su papá, cuando lo vio, corrió a darle la bienvenida y a decirle, sigue siendo un hijo. Tu lugar nunca se te será quitado. Amén. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, por la bondad con la que tú siempre nos hablas. Ayúdanos a reaccionar correctamente, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a ser gente bondadosa, gente correcta. Tenemos debilidades, Señor. Tenemos luchas. Tenemos muchas cosas, Padre Santo. Pero nunca, nunca, nunca tu favor y tu amor nos desprecian. Nunca tu favor nos hace a un lado. Nunca tu favor y la gracia nos hace siempre merecedores. Gracias, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, muy claramente que tú eres un Padre bueno, generoso, bondadoso, fiel, leal, bondadoso. Y es más, la Biblia dice, tú eres un Dios tardo para irarse, pero pronto para la misericordia. Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a comprenderlo y a vivir por la gracia en tu favor. Te doy gracias por esta enseñanza, por esta realidad de todas las cosas que tú das para nuestras vidas, que nos ayudas a crecer y a entender que confiamos plenamente en ti, que nunca te conviertes en nuestro juez acusador, que siempre por Jesucristo nos defiendes, nos haces entender, pero nunca nos abandonas a nuestra suerte, mientras prevalezcamos buscándote en tu santo nombre. Amén, amén y amén.